Ubíquense sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículo 8. Colosenses, capítulo 1, versículo 8. Bien, lo tenemos. Por allá, David, ¿lo tienes? Buscándolo todavía. Israel. Amén. Perfecto. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14 y oramos para introducir nuestra clase, ¿ok? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos, hermanos. Padre, queremos dar gloria y honra a tu nombre, agradecerte por el bien que nos has hecho en Cristo Jesús y porque en gran medida, Señor, has sido fiel y has respondido las peticiones del apóstol Pablo a nuestro favor. Pero estamos convencidos que has respondido las oraciones de nuestro Señor Jesús y lo seguirás haciendo. Gracias porque eso ha redundado para nuestro bien y para tu gloria. Por eso, yo quiero rogarte hoy una vez más que nos acompañes. Sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que podamos aplicar la verdad a nuestros corazones o que tu Espíritu la pueda aplicar y que nosotros podamos responder, Señor, con adoración. Acompáñanos, por favor. Y si tú quieres, conforme a tu voluntad, sabiendo también que es nuestro deseo, salva a pecadores. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, muy buenos días. Espero todos estén muy bien. Hoy retomamos nuestras clases de escuela dominical que la hemos dedicado o las estamos dedicando a revisar la propuesta más amplia de la Constitución para nuestra iglesia local. Y hemos ya tenido varias semanas evaluando este asunto, considerándolo, por lo cual yo les recuerdo y les pido que por favor cualquier consideración, cualquier pregunta que entienda que debamos ajustar, entonces anótela y me la hace saber. Puede ser en la clase, si es de acuerdo al tema o al punto que vamos en la Constitución, o puede ser luego. Con mucho gusto lo atenderé. Para eso estamos dando de una manera pública a toda la iglesia estas clases e informando acerca de esta propuesta de la Constitución, ¿ok? También recuerden que cuando yo les dé la palabra para hacer alguna pregunta o algún comentario, espere que llegue el micrófono. El hermano Luis Peña va a estar allí muy pendiente para hacerle llegar eso, de manera que en las grabaciones se pueda escuchar también la pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer nuestro repaso que siempre hacemos. Recuerden que estamos en una clase. Cuéntenme, ¿hasta dónde llegamos la última vez que nos vimos? Hace ya 15 días. Levante su mano. ¿Nadie se acuerda? No haga que me ponga triste.
Ángelo. El alcance de la toma de decisiones del Ministerio Pastoral. Muy bien. Estamos hablando de la sujeción al presbiterio local o al cuerpo de ancianos local, recordando o evocando la verdad que creemos en la pluralidad y en la paridad en nuestra cosmovisión bíblica. ¿Ok? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cuáles son su alcance? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en la parte o en la sesión de la membresía. Hemos justificado la membresía, hemos hablado de qué se necesita para ser miembro, cuáles son algunos de los pasos, y ahora estamos en esa implicación como tal. ¿Qué se requiere de los miembros de la iglesia? ¿Qué se espera de ellos? ¿Lo recuerdan? ¿Qué se requiere de los miembros de la iglesia? Además de lo que ya dijo Ángelo, que es sujeción al ministerio pastoral. Egle. Asistencia Ajá. a todas las reuniones de la asamblea. Asistencia A las asambleas o reuniones que son convocadas e hicimos un especial énfasis ¿en qué día? en el Día del Señor. Muy bien, muy bien. Muy bien, la asistencia a las reuniones. ¿Qué más? Eso lo vamos a ver con más amplitud luego, pero creo que te estás refiriendo al apoyo financiero o a nuestra adoración con nuestras finanzas de nuestra iglesia local. Esa es una de las responsabilidades o lo que se espera de un miembro de una iglesia local, porque recordábamos que un miembro de una iglesia es un cristiano con iglesia, es un cristiano bajo supervisión, ¿lo recuerdan? Eso es un miembro de una iglesia, en resumidas cuentas. Ok, además, hay algo que falta que es importante, además de la sujeción al ministerio pastoral, además de la asistencia a las reuniones de la iglesia, además de su apoyo o adoración con sus finanzas en su iglesia local, falta una que es muy importante: promoción de la unidad y de la paz en la iglesia local. Correcto. Eso lo vimos también con amplitud. Eso es lo que se espera de un miembro, una vez más recordando que no estamos hablando de algo extrabíblico, simplemente estamos sistematizando y trayendo a colación algunos principios bíblicos para dejarlo plasmado de manera evidente y clara en la Constitución. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que se esperan para los miembros, una vez más, que no es más que un cristiano con iglesia, es una vida cristiana piadosa. Y cualquiera de nosotros pudiera decir: ay, pastor, obvio, ¿para qué lo pone ahí? Obvio. No, pero a veces no es tan obvio. Hay algunas cosas que hay que recalcar, porque lo que queremos o que se hace en esta constitución o políticas eclesiásticas es dejar claro precisamente las expectativas que tienen con aquellos que son miembros formales de una iglesia local, y esto no se puede pasar por alto, una vida cristiana piadosa. Y sí, lo que dijimos anteriormente tiene que ver con una vida cristiana piadosa, pero en este caso particular, ¿a qué nos referimos? Voy a leer para ustedes, ¿ok? Dice así: a todos los que entran como miembros de esta iglesia se espera que anden como es digno del Señor. En Filipenses vimos de qué se trata digno del Señor, para que su nombre y palabra no sean blasfemados. ¿Cuál es el propósito general de andar como es digno del Señor? No sea blasfemado, sino que más bien sus virtudes sean desplegadas a través de nosotros. ¿Las virtudes de quién? De Dios, sean desplegadas a través de nosotros. Precisamente esa es la oración de Pablo por los de Colosas, como lo acabamos de ver en el capítulo 1. ¿Ok? Aquí nos habla también de desear inclusive, y también recordarnos que somos parte del pueblo santo de Dios. Entonces, de manera corrida, a todos los que entran como miembros de esta iglesia se espera que anden como es digno del Señor, para que su nombre y palabra no sean blasfemados, sino que más bien sus virtudes sean desplegadas a través de nosotros. Y que el buen nombre de la iglesia
no sea dañado, sino más bien realzado. ¿El buen nombre de quién? ¿El buen nombre de quién? De la iglesia. ¿Por qué nos importa el buen nombre de la iglesia? Nos importa el buen nombre de la iglesia porque es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, como lo dirija Pablo a Timoteo. Se trata de él. Finalmente, como hemos visto, la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra y todos los cristianos representamos a Cristo como piedras vivas que hacemos un templo donde Dios habita especialmente. Así que el nombre de la iglesia importa porque ha de ser una iglesia santa y piadosa para el Señor. Entonces lo que queremos es que su nombre no sea dañado, sino más bien realzado. Por lo tanto, se espera que todo miembro practique y cultive la piedad en toda área de la vida, incluso las siguientes. ¿Qué se espera? Bueno, vamos a verlo así. Se espera que practique y cultive la piedad en todas las áreas de la vida. ¿En virtud de qué? Del buen nombre de la iglesia, en virtud del nombre de Cristo, en virtud de que Dios los ha salvado, de que pertenecen a su reino. En virtud de eso se espera que un cristiano actúe de manera piadosa. ¿Cómo entonces podemos crecer en piedad, llevar una vida cristiana piadosa para alcanzar esos objetivos bíblicos? ¿Cómo? Aquí está. Hablamos entonces de la devoción personal a Dios. Y este es un elemento trillado entre el mundo evangélico, entre el mundo protestante, entre el mundo reformado, la devoción personal. ¿Qué significa eso? En otras palabras, hermano, diría un cantante de rap, ¿verdad? ¿Usted qué dice ser cristiano? ¿No lee su Biblia todos los días? Usted que efectivamente tiene una devoción, una relación personal con Dios, se espera que ande personalmente con su Señor. Y note el término, ande. Cuando usted dice o cuando a usted le aplican esa información o ese verbo, el andar, ¿qué se imagina usted? Mira, que el muchacho anda con ellos. ¿Se refiere solamente a un momento en específico? Que anda, ¿verdad? Se reconoce porque de manera frecuente se relaciona con esa persona. O cuando alguien le dice, ¿en qué andas tú? Es decir, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo y tus decisiones? Bueno, en cuanto a la devoción personal a Dios, se espera que todo miembro que ande personalmente con el Señor haga uso regular de los medios privados de la gracia. ¿Cuáles son esos medios? Oración secreta y diaria, lectura diaria, meditación sobre la palabra de Dios. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Pastor, ya eso lo sabemos, vamos a ir más rápido. Pero bueno, lo que yo quiero aprovechar, para lo que quiero aprovechar la oportunidad es también enfatizar eso en nuestra vida. Que si usted efectivamente es miembro de la iglesia o desea ser miembro de la iglesia, esta no es una iglesia para personas que se añaden a un club y no más. Nuestro interés es que efectivamente quienes formen parte de nuestra iglesia sean personas que amen a Dios y que haya en ellos un fruto contundente. Y ese fruto no se ve simplemente en asistir a la iglesia o hacer buenas obras. Ese fruto se ve en ¿qué? En que tiene una devoción personal a Dios. Se espera que todo miembro que ande personalmente con el Señor, haciendo uso regular de los medios privados de la gracia, como la oración secreta diaria, la lectura diaria y la meditación sobre la palabra de Dios. Son tres elementos importantes porque nosotros podemos conocer de muchos que pueden estar leyendo la Biblia todos los días, pero que no reflexionan en ella ni oran para que esas verdades sean aplicadas a su corazón. La oración secreta.
La lectura diaria de las Escrituras y la meditación de la palabra. ¿Cuál de estos tres elementos son los que se han perdido con más ahínco en medio de la iglesia? ¿Cuál de esos tres? Ángelo. Un medio de gracia es el ayuno. Gracias. ¿Cuál es cuál de estos tres elementos son los que solemos descuidar con más frecuencia? La lectura diaria de la palabra. Oración secreta, dice por allá. La meditación. ¿Qué más? Otros dicen que la lectura de la palabra. A ver que todos descuidamos algún elemento de eso. Todos en alguna medida estamos con falencias en este asunto, pero lo que es claro, creo yo, y es lo que quiero hacer énfasis, es cómo la meditación también se ha descuidado. Porque tomamos la meditación como algo pagano, pero cuando hablamos de meditación nos referimos a la reflexión profunda en lo que Dios nos dice de sí mismo en su palabra y en las implicaciones que tiene para nosotros en todo contexto. Eso es meditar en la palabra de Dios. Eso es sentarnos a rumiarla y a recordar quién Dios es para que eso haga mella en nuestro corazón, porque Dios es la fuente de todo conocimiento y además Él es la razón de la existencia y además Él es lo que nos motiva a hacer cualquier otra cosa y nos informa, pero además es quien da un verdadero disfrute, deleite a nuestra vida. Como diría aquel famoso catecismo, ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es su fin? ¿Lo recuerdan? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué más? Y disfrutar, gozar de Él para siempre. Por lo tanto, la devoción personal a Dios no es solamente un ejercicio legalista aislado de nuestros corazones y emociones y sentimientos. Sí, promovemos que actuemos conforme a las convicciones. Sin embargo, la meditación implica que yo disfrute estar con mi Señor, aunque la palabra en algún momento me quiebre, aunque la palabra en algún momento demuestre mi pecado. Y en alguna medida, de esa manera también disfrutamos que Dios exponga realmente quiénes somos, hacia dónde debemos caminar y en qué debemos madurar. Luis Armando. Hablando del andar, eso que es importante, que es un verbo, una palabra que se repite muchas veces en las escrituras. Y según tengo entendido, es que cuando la Biblia habla de andar, está haciendo eco al estilo de vida de las personas. ¿Okay? Por ejemplo, Efesios capítulo 4 dice, Pablo, ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuiste llamado. Es decir, que ese andar es un estilo de vida, o sea, involucra toda la vida de la persona y, como tú decías, no solamente una parte de la vida de la persona, sino toda la vida de la persona donde ella esté, su trabajo, su familia. Es su estilo de vida, pues, y cuando la Biblia habla de eso, se refiere a eso, a toda la vida de la persona como tal. Andar, pues, el diario vivir de la persona, su vida. Gracias, hermano. Ok, vamos a leer de corrido de nuevo. Se espera que todo miembro que ande personalmente con el Señor, haciendo uso regular de los medios privados de la gracia, como la oración secreta diaria, la lectura diaria y la meditación sobre la palabra de Dios, el mantenimiento continuo de una buena conciencia o que ande, mejor dicho, eso hay que redactarlo mejor, se me pasó ahí, mala mía. El mantenimiento continuo de una buena conciencia con una honradez que toma en cuenta el día del juicio. ¿Qué se va a mantener continuamente? Una buena conciencia con honradez que tome en cuenta que a la luz de qué viven los creyentes, a la luz del día
del juicio. En otras palabras, lo que queremos comunicar es que este día del juicio se encuentra como una motivación y como una expectativa en la palabra de Dios. Yo les decía en algún momento que el evangelio, ser cristiano, no es algo que se remite solamente a la vida que nosotros vamos a tener aquí en esta tierra. De hecho, el mensaje del evangelio es un mensaje escatológico. Es un mensaje de las cosas venideras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperanza tienes? ¿Para qué eres cristiano? ¿Para qué buscas a Dios? ¿Cuál es tu interés? ¿Estás simplemente para que te acomode la vida o para tener un espacio en una iglesia local para que entres en una comunión que te haga sentir bien y que esa iglesia te ayude en tus dificultades y ya? ¿O entiendes que todo eso que hace la iglesia apunta a un momento en la historia, un momento definitivo? ¿Anhelas precisamente que llegue ese momento? ¿Vives con esa expectativa? ¿Entiendes que lo que haces hoy en virtud de la obra de Cristo tiene implicaciones eternas? ¿Entiendes que cuando estás leyendo, meditando, orando, es algo que te debería acercar a la eternidad? Por supuesto, eso debería también ser una reflexión para los que no han creído. Dios va a juzgar a todos los hombres. Y solamente aquellos que se encuentren en Cristo serán entonces puestos a su derecha. A su derecha. Ok, ahora, insisto con esto. La devoción personal implica estar o tener la expectativa de la eternidad, de un futuro con Cristo, de lo que Cristo va a hacer cuando Él regrese. En este caso estamos hablando del día del juicio, con una buena conciencia, pensando en Él, con una buena conciencia, no remitiéndonos al pensamiento de los hombres nada más para agradarles o crear un disfraz en la mente de las personas. Yo soy esto, porque hago esto y hago esto. No, tu conciencia debe estar remitida a Cristo. Y por supuesto, cuando así es, eso va a ser evidente para el resto de las personas. Por lo tanto, ¿qué se espera de un cristiano, o mejor dicho, de un miembro de la iglesia? Baja un poquito, por favor. Vea el título, una vida cristiana piadosa. ¿Cómo se alcanza? Devoción personal a Dios. ¿Cómo se alcanza la devoción personal a Dios? Orando secretamente, leyendo las Escrituras, meditando en ella, manteniendo una buena conciencia con una honradez que tome en cuenta el día del juicio. Además, podemos añadir a eso un autoexamen periódico y santo. ¿Qué añadimos? ¿Qué es un autoexamen? Donde tú mismo te analizas, te examinas. Cuando yo tengo problemas con un hermano, mi tendencia pecaminosa es primero examinarlo a él. Todo lo malo que hizo. Pero es un hábito del creyente que tenga esa disposición a un autoanálisis como lo tuvieron los salmistas. Pablo le dice a los corintios también, examinaos si están en la fe. Es un examen que nos ayuda a nosotros a ser sinceros y lo más objetivo posible delante de la presencia de Dios. Por supuesto, aquí no estamos hablando de qué es lo que produce esa actitud, esa devoción en la persona. No es nuestro tema. Nuestro tema es que un cristiano, miembro de una iglesia, se ve de esta manera y por lo tanto se espera eso de él. ¿Ok? Oración, lectura, mantenimiento continuo de una buena conciencia, meditación, un autoexamen periódico y santo, conducido con oración por la norma de la palabra de Dios. Venía platicando con el pastor José Ángel, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí hoy, cuando veníamos de Barquisimeto, y él nos dice que parte de su liturgia es que leen todos los domingos los 10 mandamientos, proponiendo de una manera pública ese examen continuo y santo
en la palabra de Dios y por lo cual piden perdón. Y es interesante. Lo que quiero decir con esto es que eso es una respuesta natural del pueblo de Dios. Examinarse a la luz de la santa palabra, de lo que Él espera de nosotros, porque Él es Dios y no nosotros. Veíamos hoy en las clases de discipulado inicial, en los distintivos calvinistas de nuestra iglesia, que Dios elige soberanamente e incondicionalmente a su pueblo. Y sí, así lo hace, su palabra es contundente con esto. Pero los elige ¿para qué? Casi todos los pasajes que hablan de la elección hablan que los elige para ser santos. Efesios capítulo 1 lo dice, para ser santos. Por lo tanto, no es que Dios salva a alguien para que ande como llanero solitario, no, lo salva, lo transforma, y ahora esa persona con afectos hacia Dios responde ante Él. Por eso es que nosotros esperamos, según la Constitución, que tenga devoción personal a Dios, que tenga una vida cristiana piadosa, ¿ok? Y que haya también un autoexamen. Además de eso, un autoexamen periódico y santo conducido con oración por la norma de la palabra de Dios y una observancia cuidadosa y espiritual del reposo del día del Señor. Del reposo del día del Señor, ya lo hablé ampliamente en su momento, pero esto lo que está diciendo es que no podemos, o sea, crecer en piedad, no podemos madurar, no podemos vivir una vida cristiana piadosa a expensas o fuera de la iglesia. Dios soberanamente ha decidido formar a su pueblo en el contexto de su iglesia. Por eso es que un cristiano sin iglesia, en ese sentido práctico, es un cristiano incompleto y que necesita ordenar su vida. Ordenar su vida. La iglesia, si alguien es cristiano, forma parte fundamental de su vida porque allí es donde se guarda el día de reposo en ese contexto. Pero esa observancia no es solamente que me vean los hermanos para que digan que yo fui a la iglesia. Bueno, yo estoy yendo a la iglesia. Es una observancia cuidadosa y espiritual que entiende cada una de las partes o de los puntos de la liturgia. Que entiende cuando el director se para frente a la iglesia, ¿para qué? Para convocar a la grey a alabar a Dios. Venid, vengan, glorifiquemos a Dios, que entiende y medita en los salmos, que medita en los himnos, que canta concienzudamente, que entiende que nos detenemos a juntos como iglesia a escuchar la palabra de Dios, a leerla juntos consecutivamente, que entiende también que una manera de adorar a Dios es a través de nuestras ofrendas, y por eso le damos gracias a Dios juntos, que oramos conforme a lo que nos están enseñando o dirigiendo los himnos también, que oramos para que la palabra de Dios sea prosperada, que oramos para que la cena del Señor sea realmente un medio de gracia, que nos recuerde lo que Cristo hizo por nosotros y que nos recuerde que Cristo está entre nosotros cuando participamos del pan y de la cena. Y lo examinemos. No es calentar las bancas, no es ser domingueros. Una vida cristiana piadosa no puede llevarse a cabo a expensas de un guardar o una observancia cuidadosa y espiritual del día de reposo en medio de su iglesia. Si no, no tiene sentido que estemos aquí y nos hayamos preparado para escuchar la palabra de Dios. Quien tiene la primacía en el culto. Que cuando haya bautizos, ¿verdad?, podamos venir a recordar y a ver cómo Dios está transformando los corazones y que entendamos que aquel que se está bautizando, si ha creído realmente, ha sido porque Dios los ha llamado eficazmente de su corazón y Dios está dando de su misericordia. Eso es una observancia cuidadosa y espiritual del día de reposo, que fíjate que está en la parte de esta propuesta de la adoración privada o de una vida privada de relación con Dios, personal,
personal. Por supuesto, cuando estamos aquí, tú, junto al resto de tus hermanos que conforman la iglesia, como un cuerpo, entonces alaban al mismo Dios. Tiene una connotación congregacional también, por supuesto, pero que sale de esa disposición del corazón que entiende lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho, que recuerda que este tiempo es una anticipación del cielo aquí en la tierra. Es una anticipación de lo que haremos por la eternidad. Eso es un corazón que guarda, que observa con cuidado y espiritualmente el día de reposo. Por lo tanto, volvemos arriba un poco, por favor, Anaís. Más arriba. ¿Estamos en qué parte? Una vida cristiana piadosa. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo alcanzamos esos objetivos de glorificar o de honrar el nombre de Dios, el buen nombre de la iglesia? ¿Cómo? Devoción personal. ¿Cómo se alcanza eso? Oración secreta, diaria, lectura diaria, meditación sobre la palabra de Dios. El mantenimiento continuo de una buena conciencia con honradez a la luz del juicio final y un autoexamen periódico y santo, conducido con oración por la norma de Dios y una observancia cuidadosa y espiritual del reposo del día del Señor. En otras palabras, esta parte de la Constitución nos muestra los elementos de los cuales no podemos prescindir en nuestra vida cristiana. De lo contrario, no será adecuada nuestra vida cristiana, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Pastor, ¿y puedo dejar de ir al grupo familiar? Sí, obviamente, no estoy diciendo para darles licencia, ¿no? Pero cuando tengamos nuestros grupos familiares. Pero dentro de la vida personal, devoción a Dios, estos son los elementos de los cuales no podemos prescindir. Obviamente, guardar ese reposo implica todas aquellas cosas o elementos de la liturgia que desplegan las verdades divinas, como lo de la Cena del Señor. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Bien. Ok. ¿Qué otra cosa se espera? ¿Qué es el individuo? El individuo o el cristiano no es solamente lo que es en la iglesia, es lo que es en dónde, en su casa, su familia, pero también es lo que es en su trabajo, ¿verdad? Él es lo que es con sus amistades. Es decir, un cristiano es en totalidad una persona que ha creído en Dios y que vive como tal en todas las esferas de la vida, en su totalidad. Por eso es importante y históricamente también se ha incluido la vida familiar de esta persona, porque no es concebible que tenga una vida aquí y tenga otra fuera de la iglesia. O que en la iglesia lo reconozcan como cristiano, pero su esposa no lo reconozca como cristiano. O su esposo no lo reconozca como cristiano. ¿Por qué? Porque no vive como tal. Estamos hablando de las expectativas de la vida familiar en este caso. Leemos el párrafo. La iglesia espera que sus miembros obedezcan las enseñanzas de las Escrituras respecto a la vida familiar y el gobierno del hogar. Como la cabeza de la familia designada por Dios, el esposo ha de gobernar su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza. Aquí está hablando entonces del esposo. Aquí está. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo según la regla de la Escritura. Estamos hablando de la esposa. Continuamos. La Biblia muestra claramente que el hombre y la mujer son iguales en su dignidad con la que fueron creados, en su naturaleza de depravación y en sus privilegios relacionados con la redención.
La subordinación funcional de la esposa cristiana no implica inferioridad. El liderazgo del esposo en el hogar debe ser tal que permita el desarrollo pleno de los dones y virtudes de gracia de la esposa. Pasa al hablar, luego de hablar de la responsabilidad general de un esposo y de una esposa, justifica por qué eso es así, destacando que ese diseño, que esa subordinación funcional no implica que uno tenga más dignidad que el otro. Tanto la mujer como el hombre son igualmente dignas delante de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, el pastor no es más digno que ustedes. En ese sentido, los maestros no son más dignos que el estudiante. En ese sentido, y desde este punto de vista, el presidente no es más digno que el pueblo, llevándolo también a ese entorno. Estamos hablando que delante de Dios todos los hombres son iguales y necesitan igualmente a Cristo. No porque haya un diseño, una subordinación funcional, quiere decir que otros son más importantes que otros delante de Dios. Por eso, en la vida familiar, estamos destacando lo que Dios espera de un esposo que ama a Cristo, que entiende la redención que se le ha sido aplicada, que entiende lo que significa que estaba muerto y ahora vive, que entiende ahora las implicaciones del matrimonio, que entiende y se está sujetando a la cosmovisión de Dios, a cómo Dios ha creado y ha hecho las cosas, al diseño de Dios. Y si eso es una realidad, el hombre cristiano que es miembro de una iglesia debe caminar hacia tener un hogar ordenado, obedeciendo las enseñanzas de las Escrituras respecto a la vida familiar y el gobierno del hogar. Por lo tanto, un esposo gobierna su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza y un gobierno. La pregunta natural podría ser, ¿quién gobierna desde este punto de vista en la casa? El esposo. ¿Quiere decir que va a pisar a la mujer? ¿Quiere decir que va a denigrar a su esposa o a sus hijos? ¿Qué es más importante? No, ya dijimos eso, ¿verdad? Pero sí, su responsabilidad es gobernar con sabiduría y firmeza, promoviendo la santificación y que su familia responda a él. A Cristo, digo. El gobierno o cualquier gobierno que haya en el planeta Tierra, en las diferentes esferas, existe como un medio para llevar a cabo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el gobierno de los esposos en la casa no es un gobierno para imponerse o para imponer sus propios planes de manera deliberada a expensas de Dios. Ya el esposo tiene un plan por diseño y es el que Dios estableció para la familia, para las esposas, para los hijos. Por eso es que se dice esto aquí y la esposa tiene la preciosa tarea, la dignísima tarea de poder dejarse liderar y ser de ayuda idónea para su esposo. En todo según la regla de la Escritura. ¿Por qué según la regla de la Escritura? Básicamente por lo mismo que hablábamos con respecto a la sujeción al ministerio pastoral, según la regla de la Escritura. Porque quien está gobernando finalmente en un hogar debería ser la palabra de Dios. Y si su esposo tiene propuestas claras y abiertamente antibíblicas, deben tomarse consideraciones en este aspecto. Sin embargo, la regla bíblica es que las esposas se sujeten a sus esposos. Por eso explica todo esto. Luego, vuelvo a leerlo para ustedes. La Biblia muestra claramente que el hombre y la mujer son iguales en su dignidad con la que fueron creados, en su naturaleza de depravación y en su privilegio relacionado con la redención. La subordinación funcional de la esposa cristiana no implica inferioridad. El liderazgo del esposo en el hogar debe ser tal que permita el desarrollo pleno de los dones y virtudes de gracia de la esposa. Sigue hacia arriba, por favor. El esposo
Con la esposa tiene que criar sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor por medio del servir de ejemplo piadoso ante ellos. ¿Por medio de qué? De dirigirles en el culto familiar, por medio de instruirlos consistentemente en las Escrituras, por medio del orar por ellos, por medio de la disciplina sabia, amante y firme, incluyendo el uso bíblico de la vara de la corrección cuando sea necesario. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres en el Señor, que eso va a ser tema para la semana que viene, pero por ahora, nota que ahora en conjunto el esposo y la esposa, el matrimonio, tiene como responsabilidad criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque es el diseño divino. ¿Ok? ¿Qué queremos o cómo pudiésemos ampliar este asunto? Bueno, con este breve ejemplo, yo le decía a algunos amigos y hermanos en la fe que criar a nuestros hijos en la palabra de Dios debe ser tan importante, inclusive desde la educación académica, porque la gente, el mundo propone otras verdades paralelas a la palabra de Dios, como si tuviese otras opciones. Pero así como nosotros le enseñamos a nuestros hijos que no deben llevarse todas las cosas a la boca porque le hace daño, y eso es una realidad, eso es algo que es verdad, como los enseñamos a evitar el peligro para que no comprometan su vida, también necesitamos enseñarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. No, pero es que él no sé si va a ser cristiano. No, pero es que no, yo no creo que los hijos estén incluidos en el pacto. No, es que yo no creo que... No importa eso. Lo importante es que tú como papá, como mamá, tienes la responsabilidad de parte de Dios de enseñarle la verdad, la única que puede iluminar a tus hijos, la verdad de la palabra de Dios, a pesar de lo que dice el mundo y de la propuesta que da. Por lo tanto, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ama y entiende de tal manera la palabra de Dios que la dispensa a sus hijos con regularidad y que los disciplina para que crean en el temor, para que crezcan en el temor y la disciplina del Señor. Esa es nuestra regla final. Porque el único que puede traer luz es Dios por su palabra. Y eso es lo que hacemos. No puede existir amor real por nuestros hijos. No puede existir un amor real si no estamos instruyéndolos en el Señor. Porque cuando Dios nos da de su amor, nos permite amar especialmente a los que nos dio en nuestra familia, esposa e hijos, o esposo e hijos. Es allí, en ese pequeño redil, donde los esposos han de pastorear y dirigir conforme a la voluntad de Dios. Si la regla del esposo es la palabra de Dios, si la regla de la esposa es la palabra de Dios, es la regla del hogar. Esto de crianza respetuosa y de darle la libertad a nuestros hijos para que crean, piensen como quieran, porque no podemos afectar su crecimiento ni predisponerlos, es una doctrina diabólica. Por lo tanto, nuestro énfasis es hablarle la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Eso es tener una vida piadosa. Eso es tener una vida centrada en Cristo. Eso es amar a Dios. Eso es lo que Dios exige para un cristiano, pero no lo pone como exigencia y ya, aunque uso mucho el término, lo voy a poner un poquito más amplio. Eso es lo que Dios ha hecho de un pecador, una persona que le ama y le teme y responde de esa manera. Por lo tanto, camina hacia tener una vida consistente en este sentido. Bueno, pastor, pero yo no lo tengo. Yo me acabo de convertir, o el Señor me acaba de salvar, soy cristiano, he creído. Bueno, ahora tu vida va a ir hacia allá. Tu vida va a caminar hacia allá. Porque tus afectos han sido inclinados para responder de esa manera. Porque Dios nos eligió y nos salvó, no solamente para sacarnos del infierno, sino para vivir vidas santas que le glorifiquen y que ahora esos planes divinos sean considerados y aplicados por nosotros de manera apasionada.
Pastor, entonces se puede disciplinar a un papá que no está gobernando su casa y no está criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pastor, se puede amonestar a un papá que no está teniendo con regularidad cultos en su casa, que no está instruyendo con la palabra, que no está orando con sus hijos. Sí, claro que sí. Porque entendemos por las Escrituras que es pecaminoso. Y ya lo hemos visto anteriormente de una manera amplia, por eso voy un poco más rápido. ¿Ok? Hasta aquí, repaso y doy espacio por si hay alguien que tenga alguna pregunta. Dale hasta arriba para que tengamos esa imagen en la cabeza. Más, ¿ok? Más. Una vida cristiana piadosa. Estamos hablando de lo que se espera de un miembro de la iglesia. Bueno, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, sino para glorificar el nombre de Dios, para guardar el buen nombre de la iglesia, se espera que tenga una devoción personal a Dios, que incluye la lectura, oración y meditación diaria. También incluye una buena conciencia honrada a la luz del juicio final, un autoexamen periódico y santo conducido con oración por la norma de la palabra de Dios y una observancia cuidadosa y espiritual del reposo del día del Señor. Eso en intimidad. ¿Y cómo se va a ver eso en público? Primeramente, se va a notar con su familia. Por lo tanto, se espera que tenga una vida familiar piadosa, que gobierne su casa si es un hombre, y si es esposa, que pueda dejarse dirigir por su esposo, y si tienen hijos, que puedan gobernar y criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, porque esa es la verdad. Cuando Cristo venga, todas las falacias, todas las tonterías que inventan las personas, va a desaparecer y van a ser expuestas y juzgadas. Y lo único que va a permanecer, la palabra de Dios. Así que, mis amados, hasta aquí por hoy. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Egle? Ya va, Egle, dale, permite que Luis te traiga el micrófono. Ahora sí. Tengo un familiar, ¿verdad? Uh-huh. Que ambos son cristianos, Ok. pero el esposo no está haciendo o no está llevando Lo que tiene que hacer. Una vida piadosa, ¿verdad? Y ella, la esposa, ya está agotada, ya no... Está agotada de que el esposo no haga nada o lo que tiene que hacer. O lo que tiene que hacer, sino que recibe todo lo contrario. Entonces ella, a pesar de saber eso el esposo, ella ya no quiere otra vez volver con él. Ella no ¿Cómo? quiere volver, o sea que se separaron. Sí, tienen como 2 meses. ¿Y tu separados. pregunta es? Bueno, ¿cómo hace esa persona para solucionar ese caso? Porque se supone que no debe haber el divorcio. Bueno, no debe haber el divorcio. Y él... Él le pide perdón y todo, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez. ¿Y dónde se congregan? Es una iglesia presbiteriana. ¿Sí? No hable más de los presbiterianos, que tenemos un presbiteriano con nosotros. No, Nuestros amados hermanos. Sí. Todo lo que hemos dicho contra los Además, presbiterianos en este contexto, resérveselo. no, es que esa iglesia, cuando yo estuve en Chile, fue la que me acogió allá. Y Bueno, la hermana, verdad, yo creo que lo que tienes que, para darte ¿Cómo una hace? respuesta concisa, es lo que tiene que hacer es primero, es hablar con sus pastores. ya lo hizo. Ah, bueno, seguir el consejo de sus pastores. ¿No lo hace? No quiere. Porque ya está cansada, ya ha probado muchas cosas y no. Sí, pero bueno, ¿qué más te puedo decir? O sea, ella debe no sé el contexto, no puedo ser preciso en lo que pueda decirte, pero lo primordial es que ella pueda sujetarse a la dirección y al consejo de sus pastores, en este caso particular, y atender al consejo de sus pastores, que se supone que es bíblico. Sí, entonces ora por ella, oremos por ella,
y que el Señor le dé luz, o que ella dé la información completa a sus pastores si es que está dando una información parcializada. Pero ese es el camino adecuado. No puedo decirte otra cosa más. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, oramos entonces. Padre, quiero darte gracias por este tiempo breve, por tu palabra, por cómo deseamos, Señor, también serte fiel, plasmándola de manera sistemática y ordenada, tratando estos asuntos en esta Constitución. Finalmente se trata de ti, no queremos hacer nuestra voluntad. Y hacemos todo este esfuerzo es para honrarte, para estar entendidos de lo que somos como iglesia. Yo te pido que nos acompañes. Inclusive te pido que ayudes a esta amiga de nuestra hermana iglesia. Ayúdala, por favor, y usa su iglesia, sus pastores para el bien de su alma. También quiero rogarte para que estas cosas que hemos estado viendo las apliques a nuestro corazón y que podamos considerarlas con seriedad. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Por favor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.